Dame un corazón puro es el nombre de la serie. Es una serie de 4 predicaciones que comenzó con el pecado de David, ah, iniquidad. ¿Cuál fue la otra? Ellos verán a Dios. Y hoy terminamos con el tema seducción. Este es un mensaje que no está dirigido al corazón, sino a la razón. Cuando los deseos sexuales están en juego, el corazón no tiene la fuerza necesaria para hacer una buena decisión. Y en ese caso hay que hacer uso de la razón, de la inteligencia. Hemos estado hablando acerca de la condición natural de nuestro corazón que nos lleva a hacer mal uso de nuestra sexualidad y por ende a pecar contra Dios con consecuencias desastrosas. Ya lo hemos revisado. Hemos visto lo delicado y destructivo que resulta ser este comportamiento. Revisamos la historia de David, ¿se acuerdan? Pero hay otro ejemplo que no vamos a revisar, pero sí lo quiero usar como introducción al tema de hoy. Me refiero al pecado de Amnón, hijo de David. Amnón, al igual que su padre, codició una mujer que no era su esposa, enferma de amor por ella. El problema era que esta mujer era su media hermana Tamar. La toma por la fuerza y luego la aborrece, la despide. Tamar sale destrozada. Tamar era hermana de Absalón. Amnón es asesinado por orden de Absalón y el corazón de David queda destrozado. Odio, homicidio, muerte, tristeza, dolor, sufrimiento y desgracia fueron los resultados de la lujuria de este joven. En el caso de Amnón, fue él el que tenía un problema. Pero ¿qué pasa cuando somos seducidos? Seducción es el tema de esta mañana. Hubo un evento en la historia del pueblo de Israel muy importante, tan importante así que quedó grabado en la memoria colectiva de ese pueblo. La razón fue que 24,000 jóvenes perdieron la vida en un solo día. ¿Se imaginan? 24,000 jóvenes murieron. Y lo peor, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. En las mismas puertas de la tierra prometida. ¿Se imaginan 40 años, esperar 40 años y a unos pasos de entrar, perderse? Y todo, hermanos, por la lujuria. Les invito a leer en la Biblia, Números capítulo 25. Acompáñenme, por favor. El versículo 1 al 9. Y los que traigan Biblia, compártela ahí con una visita. Y dice de la manera siguiente. Dice, y habitó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces, maten cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado a Baal. Y aquí
un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una de esas mujeres a ojos de Moisés y de toda la congregación que estaban llorando a la puerta del tabernáculo. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Sittim, campamento de Israel, el último campamento de la jornada en la llanura de Moab. Tenemos un mapa, no sé si lo pudiéramos poner. Antes de cruzar el Jordán frente a Jericó. Aquí está Sittim, aquí está el Jordán, aquí está Jericó. Todo esto es la tierra de Moab y de Madián. Poquito antes de la muerte de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés ahí subió al monte Nebo y ahí murió. En ese lugar, el pueblo fue seducido a la impureza por las mujeres de Moab y de Madián y perecieron en un solo día 24,000. Primera de Corintios 10:8, el apóstol Pablo lo retoma y dice de la siguiente manera: no forniquemos como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día 23,000. Es el caso que nos estamos tratando en esta mañana. No sabemos si fueron jóvenes vírgenes u hombres casados, porque no menciona la palabra adulterio. Yo deduzco que fueron jóvenes. Los israelitas fueron atraídos y seducidos por el elemento sensual de las ceremonias paganas. Cabe mencionarles, hermanos, que una característica principal de los dioses paganos era la inmoralidad. Zeus, el dios principal de la mitología griega, tuvo relaciones incestuosas con su madre y con su hija. 7 matrimonios e innumerables relaciones extramaritales. Ese es Zeus, el dios principal. Clemente de Alejandría les llamó demonios y su característica principal era la lujuria. Satanás es el príncipe de este mundo y sus demonios proliferan por toda la tierra. Es por eso que vemos tanta inmoralidad en el mundo. Baal era el dios de la fecundidad. Su adoración incluía ritos sexuales, ¿verdad? Precisamente para producir la tierra, los ganados y las mujeres. Israel cayó ante la seducción de las moabitas y el Señor los castiga con la muerte. Eran ritos inmorales. Fueron atraídos, fueron invitados por las muchachas de Moab y cayeron ante la seducción, pero el Señor los castiga con la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan drástico? ¿Cuántas madres dirían, ay, mi niño, mi muchachito? ¿Por qué? A veces las cosas que hace Dios no las entendemos. Simple y sencillamente porque se habían contaminado. Habían perdido su pureza y contaminarían a todo el pueblo con la sangre y con los genes y con las maldiciones de todos esos pueblos que precisamente Él había ordenado destruir y eliminar porque su maldad había llegado al colmo. Eso lo vimos en las prédicas pasadas. Pero el punto aquí, hermanos amados, no es enfatizar el pecado de fornicación, que creo yo todos sabemos lo que implica. El objetivo más bien en esta mañana es prevenirlo. Vamos a Proverbios capítulo 6, verso 23.
Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer mala, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hablar de la sexualidad es algo muy delicado y muy importante. Para el mundo es lo más normal, natural, y el degenere y la perversión están a la luz del día y también a la orden del día. Pero en la Biblia esto es delicado. San Pablo dice, cualquiera que peca contra otra cosa, dice, no es igual porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, te queda en tus genes, la relación sexual es una unión permanente que une dos personas. Entonces, esa unión no se puede deshacer, apenas con la muerte. Entonces hay una contaminación, hay un cortocircuito ahí muy tremendo, y si eso no se corta, viene la promiscuidad y las mujeres y los hombres se vuelven locos, caen en depresiones profundas, porque es una cuestión espiritual, aparte de física. Dice el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿En qué otra palabra se puede decir eso? Bueno, usted ahí se la dejo. Falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La seducción es una de las armas más poderosas de Satanás. Y para entenderlo, lo voy a invitar a que leamos el capítulo anterior. Se trata de Balaam, un profeta que fue contratado para maldecir a Israel, pero no pudo. Números 23, por favor, versículo 8. El rey Balac contrata al profeta Balaam por dinero y le dice, maldíceme a ese pueblo que está ahí. Y le contesta el profeta, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Según el Talmud, Israel estaba acomodado por escuadrones, por tribus, teniendo el tabernáculo en el medio, 12 tribus, y en realidad cada tribu tenía sus estandartes. En realidad era algo imponente, mirar a más de 1 millón de personas perfectamente acomodadas, era algo, la verdad, impresionante. Versículo 10 dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya, como la de ellos. Es un pueblo envidiable. Número 23, 11 dice, entonces Balac le dijo, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Ahí está la historia. La estrategia del rey Balac había fallado, pero Balaam tenía un plan B. Y allá en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, el Señor Jesucristo nos lo revela. Dice, pero tengo unas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen, dice, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fracasó en su intento de maldecir a los israelitas, pero se las arregló, hermanos, para hacerles daño de otra manera, seduciéndolos. Como ya decíamos, la inmoralidad era parte de los ritos que practicaban esos pueblos. El aspecto físico y carnal de ese culto atrajo a los israelitas.
Las mujeres moabitas los invitaron y ellos cayeron en la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, esa debilidad, cuando tenemos alimentada la carne con pornografía, con cosas, imágenes sensuales, y tenemos la mente, como dicen vulgarmente, cochambrosa, fácilmente vamos a ser atraídos, porque esa concupiscencia que está en nuestro corazón está latente. Y en la primera tentación, en la primera situación, vamos a ser atraídos. Carne quiere carne, ¿sí? El cochito quiere lodo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, no somos tentados por Dios, pero somos seducidos, somos atraídos, nos ponen una carnada. Y como somos débiles ahí, como flaqueamos ahí, entonces caemos. Versículo 15 dice, entonces, la concupiscencia, o sea, la concupiscencia quiere decir malos deseos de la carne. La concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación no es pecado. El sentirse atraído no es pecado. Pero cuando el pecado se consuma, da a luz la muerte. En todo sentido. Ahora, ¿qué sería más peligroso? ¿Una maldición pronunciada o una maldición engendrada? El Señor no permitió ni lo uno ni lo otro. Cortó con ello inmediatamente con la muerte de esos jóvenes. La maldición de Balaam no fluyó y la contaminación de esos jóvenes inmediatamente se terminó con la muerte de ellos. La seducción, hermanos, pudo más que los conjuros de Balaam. Pudieron más las palabras suaves que las palabras duras. A veces los amigos son más peligrosos que los enemigos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No son tus amigos aquellos que te invitan a los vicios. Esos no son tus amigos. Por otro lado, la concupiscencia resultó ser más peligrosa que los encantamientos de un brujo. Los conjuros, déjeme decirle, no surten efecto a los verdaderos cristianos. No le tenga miedo a los brujos, a las brujas, que le echen un pollo, una cabeza de gallo ahí en su casa, agárralo y bárralo y tírelo. Ahí me echaron muchos. Cada vez en la mañana me levantaba de todo un gallo ahí tirado. Hermano, tienen prohibido los brujos agarrar tierra de panteón si un cristiano está enterrado ahí. Sangre de Cristo tiene poder. No hay conjuro. La persecución tampoco. Cuando más nos persiguen a los hermanos, a las iglesias más proliferan. Todos conocemos la historia de Roma, los mártires, la sangre de los mártires era semilla. Pero hoy la iglesia está cayendo ante la seducción de los intereses
y de los placeres mundanos. Y no me refiero a la iglesia local, sino en general. Estoy hablando en términos generales, muy generales. Sutilmente, amados, los elementos de una sexualidad desordenada poco a poco se están infiltrando en la iglesia de Cristo. Y no lo digo yo. Hay autores reconocidos que están escribiendo actualmente acerca del tema. Por ejemplo, hay un libro que se llama Nuestra adoración importa, por Bob Coughlin. Lo están leyendo los muchachos de alabanza, entiendo. Y ahí toca él el punto de la vestimenta de algunos o algunas líderes de alabanza, que deja mucho que desear. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Dios? Número 25:16 nos lo dice. Estamos en el mismo capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides que os han engañado. Fueron engañados, fueron seducidos, cayeron en la trampa. Amado, tengamos mucho cuidado. Ellos fueron engañados. Fíjese cómo trabaja el enemigo. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay que saber distinguir cuando el enemigo te está poniendo una trampa. Un joven médico, dentista o abogado abre su consultorio y contrata a una guapa recepcionista. Alguien diga gloria a Dios. Nadie, ¿verdad que dijo? Nadie dijo gloria a Dios. Porque no es sabio. Porque es una trampa. Al tiempo ella sale embarazada de él. Desafortunadamente él era casado. Recién casado con un niño pequeño, 2 niños pequeños, recién comenzando su carrera, recién comenzando su vida, y ya cayó en adulterio. Ya desgració su vida para siempre. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es todas estas cosas? El Señor nos dice claramente en Mateo capítulo 10, verso 16: sean sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Ponte trucha. No te metas donde mañana pasado no vas a poder salir. Huye. Amado y amada también. Todo esto es para todos, solteros y casados. No estamos a salvo de la seducción del mundo, de las trampas de Satanás. Debemos de saber que detrás de toda tentación hay un propósito malévolo, satánico, que va mucho más allá del presente. Porque lo que se hace en el presente repercute en el futuro para bien o para mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, dice, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Tenemos a Zimri, que fue el príncipe que metió a la madianita. Llamada Cosbi. Esta era hija de uno de los reyes de Moab. Moab era un territorio, habían varios reyes. Zimri trajo a Cosbi al campamento. No solamente hicieron los ritos allá afuera del campamento, sino que él se atrevió a traerla de una manera desvergonzada cuando Moisés y el pueblo estaban llorando. Y él entró con su morra para acá y la llevó a su tienda. Y dice que Fines, el nieto de Aarón,
Se levantó y agarró una lanza, los siguió y los alanceó a los dos, los mató. El celo de Jehová. Y resulta que esta acción de Fines, o Fineas también, fue agradable delante de Dios. Dice el Salmo 106, verso 30. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Aarón tenía 4 hijos, murieron 2, quedaban Ofni y Fines. Nadab y Abiú murieron en el fuego extraño y quedaban Ofni y Fines, y solo uno de ellos 2 podría ser sumo sacerdote. Por este acto, hermanos amados, todos los descendientes de Fines serían sumos sacerdotes de ahí en adelante. Números 25:12, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, dice el Señor, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Vean cómo una acción tiene repercusión, para bien o para mal. Zimri murió sin hijos, mas Fineas fue bendecido de generación en generación. De aquí podemos sacar 2 tipos de personas, hermanos, de esta historia. Aquellos que menosprecian el mandamiento. ¿Usted cree que Zimri no sabía la Torá? Era un príncipe de la tribu de Simeón. Ellos están enseñados desde chiquitos. Ellos se saben de memoria la Torá. Ellos saben los mandamientos, no deben de juntarse con mujeres extranjeras. Era un mandamiento, no te inclinarás a dioses ajenos. Era el primer mandamiento. Zimri conocía la ley, Zimri sabía, Zimri fue creado en la iglesia, pero menospreció el mandamiento. ¿Y qué tiene? Dice, y él hizo lo que hizo. Entonces hay 2 tipos de personas aquí. Zimri, que son aquellos que menosprecian el mandamiento y fácilmente son seducidos por los placeres. Y aquí hablo de placeres de la carne, entre paréntesis, y placeres en general. Está el juego, está el dinero, están tantas cosas que nos seducen. Y por otro lado tenemos aquellos que tienen celo por Jehová. Y hay 2 ejemplos en la Biblia de jóvenes que se enfrentaron también con la dulce seducción. ¿Alguien me puede decir quiénes son? José y Sansón. Muy bien. Se merecen una comida. Sansón y José. Sansón no pudo ante ella, ante la seducción de las mujeres filisteas. A Samsón siempre le gustaron las filisteas. Samsón era el tipo de muchacho que menospreciaba a las muchachas de la iglesia y buscaba a las mujeres del mundo. Se le hacían más atractivas, más sensuales, más sexys. Buscando la carne. La carne nunca se sacia, la lujuria nunca se sacia, los ojos nunca se sacian, es la mentira más grande. El amor perfecto, el amor sexual perfecto es cuando está hecho en pureza y en santidad y cuando no tenemos nada de cochambre que nos esté haciendo cortocircuito, que no te deja disfrutar. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué andarás necio, tonto, tras la mujer extraña, ajena,
y abrazarás el seno del extraño. Proverbios capítulo 5, 6 y 7, léanlo obligatoriamente, todos los jóvenes y todos los varones, para que te libren de la mujer extraña, dice, de la mala mujer que engaña, porque el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué es un bocado de pan? ¡Pum! Sí. Sansón se lo comieron las filisteas, literalmente. Sonsón se debería haber llamado. Se lo acabaron, hermanos. Y no solamente, no crean que Dalila fue la única. Sansón tenía ese problema. Sansón le gustaban las filisteas, menospreciaba a las chicas de la iglesia. ¿Sí? Y buscaba a las mujeres filisteas. Dalila no fue la primera, Dalila fue la última. ¿Y cuál fue la consecuencia? Sansón simple y sencillamente no cumplió con el propósito. Sansón era juez de Israel. Sansón estaba llamado a liberar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Sansón no cumplió su prometido. Al final murió con todos los filisteos, pero no cumplió el propósito que Dios había diseñado. Pero las cosas de Dios se cumplen, hermano. ¿Sí? Con nosotros y nosotros, las cosas de Dios, la voluntad de Dios se cumple. O a pesar de nosotros. Amén. Dios no falla. En ese sentido, Dios no falla. Sansón mató más filisteos el día que murió. Pero ¿qué necesidad había de morir joven? Él tenía mucho más que hacer. Pero no pudo cumplir su propósito. El otro es José. Yo me pregunto, y les hago la pregunta a todos, ¿cuál sería mayor tentación? La seducción de los madianitas. Despierte ya a su marido que está dormido, porque es el diablo que los tiene dormidos. El chamuco de manos duerme a la gente para que no oigan la palabra de Dios. Por eso yo los despierto de aquí. Por nombre los llamo. A ver, Claudio, despierta. Ya despertaron, ahora sí, seguimos. ¿Cuál sería mayor tentación? ¿La seducción de las madianitas? ¿El atractivo de las filisteas? ¿O la propuesta de la egipcia? A José lo pusieron en la casa de Potifar y la esposa de Potifar lo seducía cada día y lo invitaba a acostarse con él todos los días. Las mujeres egipcias eran liberales, eran modernas, eran seductoras, no tenían principios. No se conocen los detalles que rodearon el drama de José y la esposa de Potifar, pero lo cierto es que aquí tenemos a un joven de 17 a 19 años, guapísimo, ¿sí? Como les dijeron aquí algunos muchachos, guapérrimo. O sea, muy bien parecido, la Biblia lo dice, frente a una mujer sexualmente desesperada que le insistía todos los días y le decía, acuéstate conmigo. Génesis 39:10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer sus oficios y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Qué curioso. En 2 ocasiones la ropa de José le trajo problemas y lo llevó a la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. De ahí usted conoce la historia, José fue echado a la cárcel, etcétera, etcétera, y etcétera. José huyó. ¿Usted cree que esa mujer iba a entender palabras? ¿Usted cree que esa mujer iba a entender razones?
Era la única manera, huir. No se puede, por eso dije que este sermón va dirigido no al corazón, sino a la razón. Porque el corazón no piensa, el corazón no razona cuando hay situaciones así. Aquí tenemos que echar uso de la razón, de la inteligencia, de la prudencia. Aquí en estas situaciones no hay que pensarla mucho, hermano. El proverbio lo dice: escápate como el corzo de la mano del cazador. Escápate como gacela. En aquel tiempo los cazadores tendían lazos o tendían redes. Cuando había lazo, la gacela podía escapar porque brincaba muy ágilmente si se ponía lista. Escápate como gacela de la mano del cazador. Otro proverbio dice: no te acerques a la puerta de su casa. Ojos que no ven. ¿Cuántas veces somos tentados? Lo mejor es huir. Huir. José escapó de lo que pudo haber sido una desgracia, hermanos, para su familia, los hijos de Jacob. Se hubiera terminado el plan de Dios, hubiera echado a perder todo. Desde que lo vendieron sus hermanos hasta este punto, todo lo que Dios tenía ya preparado, planeado, lo hubiera echado a perder en un momento. Y tenía razones para decirle a la mujer que sí. Él podía haber dicho: esta es la manera en que voy a salir de pobre, voy a salir de la esclavitud, voy a tener palancas aquí con esta mujer, es la esposa de Potifar, es poderosa. Se usaba, se estilaba, eran cosas muy comunes en ese tiempo. No iba a haber ningún problema. Pero José escogió lo peor, sí, para él. Se le echó de enemiga y la mujer, enojada, lo acusó y lo echaron a la cárcel. Pero José no cayó, hermanos, ante la seducción y cumplió el propósito de Dios para su vida. Alguien diga gloria a Dios. Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal? Le contestó a la mujer. Este tan grande mal. Y pecaría yo contra Dios. ¿Qué implicaba, hermanos? En este caso, el pecar contra Dios. ¿Qué implicaciones tenía? ¿Qué quiere decir José cuando dice pecar contra Dios? Pecaría yo contra Dios. Pecar contra Dios sería acabar con su propósito, con el propósito que Dios tenía para él. ¿Te imaginas? Tú no conoces los planes que Dios tiene para ti. Eres un joven, eres un adolescente, eres un muchacho. No sé. Quiero terminar con esto. Nunca olvides, joven, siempre que hay un gran propósito, habrá una gran tentación. Dios le bendiga. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Amén. Quiero cantar un canto, si me ayuda Benjamín. Keila no se desocupó, Keila. Nos despedimos de la transmisión. Ya terminamos.